Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y que para los que estamos en la comisión de esclarecimiento de la verdad, pues es muy animador ver que hay aquí en Medellín este entusiasmo y este interés por trabajar en esta búsqueda, en este esfuerzo por comprender qué fue lo que nos pasó. Gracias, Catalina, por acogernos aquí y nos sentimos realmente en lo que es esta casa de la memoria para todos nosotros, y para mí pues es un honor estar aquí al lado del profesor Salomón Lerner. Salomón es uno de los grandes filósofos de América Latina, que siendo rector de la Universidad Católica del Perú asumió esta responsabilidad inmensa, y esta responsabilidad de bajarse de la cátedra de las grandes teorías. El otro día me invitó a una conversación entre filósofos de altísimo nivel sobre el perdón, y son cátedras muy templadas, pero bajarse de ahí a la realidad, como él nos decía, por amor a su pueblo, es una cosa realmente de un valor extraordinario allí en el Perú. Y lo que ellos lograron, y el prólogo escrito por Salomón de los libros que ellos escribieron es realmente algo lleno de sentido de la historia, como él lo decía. Ojalá nosotros seamos capaces de hacer algo semejante. Muy brevemente sobre la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, estoy completamente de acuerdo. Uno no construye la verdad. El esfuerzo es un esfuerzo de búsqueda para esclarecer, dejar que emerja y aceptar lo que realmente aconteció. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es la presencia en los territorios. Aquí está Matt Juris con la Casa de la Verdad en Medellín, y tenemos ahora Casas de la Verdad en las principales regiones del país. Y estamos en un primer momento escuchando a las víctimas, pero al mismo tiempo estamos dialogando con todo el mundo. Largas conversaciones ya con los militares, largas conversaciones con distintos grupos de empresarios, largas conversaciones con la policía, largas conversaciones con los grupos que fueron paramilitares, largas conversaciones con la guerrilla de las FARC, con la exguerrilla de la FARC, muchas conversaciones con la población negra y con la población indígena y con la población campesina, largas conversaciones con grupos de mujeres. En eso, Olguita, el aporte que ustedes nos han hecho es inmenso de parte de la Ruta Pacífica. Y ahí estamos, a la búsqueda de todas, haciéndonos preguntas muy profundas, con el propósito de poder pasar a momentos de encuentro entre víctimas y responsables, trabajar en la convivencia en los territorios, y empezamos a perfilar esfuerzos de no repetición. Aquí está el grupo Reconectando, que nos ayuda con estos esfuerzos también, porque queremos profundizar en la reunión entre el dolor del ser humano y el dolor de la tierra, en estas realidades de lo que hemos vivido. Pero yo quiero hacerles preguntas a ustedes, más bien, antes de que ustedes me hagan preguntas a mí. Yo vengo, anteayer estaba en el Chocó, llegué de Quibdó por la tarde y venía, por supuesto, muy preocupado, porque conversando con los obispos de Quibdó y de Apartadó, veíamos cómo definitivamente los territorios que dejó las FARC fueron ocupados por el Ejército de Liberación Nacional, que está en crecimiento rápidamente, y que quien lo enfrenta al ELN en esos territorios son las autodefensas gaitanistas, que a veces cogen otros nombres, y que el Estado deja que esa confrontación se haga entre esos grupos sin entrar a hacer en serio lo que hay que hacer para que el Estado esté presente en los lugares donde se dio el conflicto. Y vi la realidad del río Quito, que desemboca en el Atrato, vuelto absolutamente destruido por la minería ilegal. Miren, a mí sí me gustaría que nos pusiéramos la pregunta que se hacía Salomón: ¿quiénes somos nosotros realmente? Y que buscar la verdad es algo que tenemos que preguntarnos a partir de nosotros mismos. Esto solamente se puede hacer con mujeres y con hombres que comienzan por aceptar la verdad de sí mismos, la verdad de cada uno de nosotros, con los errores que hemos hecho, con el mal que le hemos hecho a otros y a nosotros mismos. Todos hemos cometido errores en
capaz, si uno no se da cuenta y no se acepta como uno es, difícilmente puede aceptar que el otro también comete errores. Y luego, cada una de las comunas de Medellín, ¿qué es la Comuna 13? Y poder construir nosotros ahí, ¿quiénes somos nosotros en la Comuna 13? Que hemos visto cosas tremendas dentro de la comuna. Yo viví ahí 2 años. ¿Y quiénes somos nosotros en Medellín? Es que ustedes tuvieron 67 homicidios el mes pasado. ¿Y cómo es posible que ustedes puedan tener 67 homicidios en la ciudad en un mes? ¿Y dónde está la gente de Medellín? ¿Acaso eso no es con ustedes? ¿Y quiénes somos nosotros en Colombia? Con 8.752.000 sobrevivientes victimizados, que es el registro formal de víctimas del Estado en este momento. ¿Quiénes somos? Porque si no nos enfrentamos a esas preguntas, Salomón dice la pregunta de nuestra propia identidad, ¿cómo vamos a salir de allí? Reunidos con el profesor Tom Kennings es un parlamentario, tú lo debes conocer, alemán de extraordinario valor. Un día nos decía, un hombre de primera línea en estas cosas de derechos humanos en el mundo, y nos decía, vean, los alemanes nos demoramos muchos años en plantearnos la pregunta, nos daba pánico. Cuando después de los años 80 comenzamos a hacernos las preguntas de qué era lo que nosotros habíamos hecho cuando habíamos matado a más de 6 millones de judíos, cuando habíamos originado una guerra que mató a más de 60 millones de civiles. El día que aceptamos, Tom Kennings, el día que aceptamos que nosotros éramos una nación de criminales, nosotros, alemanes, una nación de criminales, ese día se acrecentó nuestra autoestima, nuestro sentido de dignidad en una forma inmensa. Gracias a esa comprensión y a esa aceptación pudimos unir a Alemania y ser líderes en la construcción de la Unión Europea. Pero en Colombia le tenemos pánico a esto. Y una de las tareas en que estamos es, por ahora nosotros no hacemos sino levantar preguntas. Tenemos unos equipos de investigaciones, pero nosotros por ahora no afirmamos nada y yo quiero plantearles a ustedes las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Por qué se le sigue robando la tierra a los campesinos y por qué no se resuelve el problema de devolver las tierras de las más de 5 millones de hectáreas que se les quitaron? ¿Por qué? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer el catastro que se estableció, el catastro general del país que se estableció en el Acuerdo de La Habana? ¿Por qué no lo hacemos? Si eso quedó convenido, ¿por qué nos da miedo? ¿Y por qué nos da miedo que haya un mercado de tierras claro, en que la propiedad de las tierras estén establecidas con toda claridad? ¿Por qué siguen matando a los líderes? ¿Y por qué solamente las investigaciones nos resuelven quiénes fueron los pistoleros, pero no nos dicen cuáles son las estructuras que están detrás? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué el narcotráfico sigue aquí? Sigue en esta ciudad de Medellín, en las comunas, ustedes lo saben. Sigue, por supuesto, en los municipios que están cogidos por el narcotráfico en todas las formas. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros no nos metemos en eso? ¿Y por qué no resolvemos el problema de la manera como la economía del narcotráfico se mezcla con la economía formal de nuestros bancos? ¿Por qué ha habido este dolor tan profundo de la violación de las mujeres y de la violencia contra la mujer y las cosas no acaban de entenderse? ¿Por qué nos han pasado entre nosotros? ¿Por qué tuvimos durante los 8 presidentes que realmente, si no podemos hablar de personas, porque la comisión no va a hablar, va a hablar de responsabilidades de Estado, responsabilidades de gobierno, responsabilidades institucionales? ¿Por qué pasan 8 presidentes y hay 8 millones de víctimas y no le pasa nada a los que estaban en el gobierno? Como si no tuviera nada que ver con ellos estos niveles de victimización entre nosotros. ¿Por qué cerca de 4.000 falsos positivos? Y esos fueron realmente solamente unas manzanas podridas dentro del ejército. Se puede llegar a ese número de asesinatos, de coger niños, sacarlos de los barrios pobres o personas indigentes, matarlas y presentarlas como guerrilleros muertos en combate. ¿Por qué siguen las madres de aquí de la Candelaria buscando a sus hijos, a sus nietos,
¿Y por qué las amenazan otra vez por estar haciendo esto? Esas son las preguntas que yo les quiero hacer a ustedes. Ayúdennos a despejar esas verdades, pero no respondamos con las preguntas simples. Ahora vamos a tener el 11 de junio una reunión con las altas autoridades de Colombia y les vamos a comenzar a plantear estas preguntas a Colombia, porque es que Colombia no le tiene miedo a enfrentar las preguntas. Aquí comenzamos ante una pregunta de estas, empezamos a responderla y cuando llevamos el 10% de la respuesta, apenas hemos empezado, nos da pánico y decimos, vea, dejemos eso quieto. Entonces, claro, las cosas no se resuelven y la sociedad no se le adentra al problema a fondo. Fíjense, por ejemplo, nuestros periodistas cuando hacen preguntas sobre esto son muy superficiales, ponen a la persona a hablar, pero no se le van a fondo en las preguntas para que tratemos de esclarecer qué es lo que nos está pasando. Estamos tratando de hacerlo. Vamos a coger, por ejemplo, en esto de los asesinatos de líderes y decir, no les estamos invitando, señores del Estado, no les estamos invitando a un rendimiento de cuentas. No nos digan que es que ya tienen 350.000 chalecos contra balas, eso no nos sirve. Muy bueno que los tengan, pero esa no es la pregunta. No nos digan